¿qué consideraciones deben tenerse en cuenta para un diseño institucional? Consideraciones a tener en cuenta para un diseño institucional eficiente y coordinado en el sistema judicial, señora jueza Dulce Guadalupe Cantó. Si nos responde, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, magistrada. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que las bases de un diseño institucional que debe permear el sistema de justicia deben concentrarse en dos conceptos: el mérito y la capacitación. Pero también, como bien hace mención la magistrada, se necesita una eficiencia en materia de impartición de justicia. Ahora, esa necesidad de mejorar la eficiencia y optimización del tiempo que los justiciables invierten en esta administración ha dado lugar a que seamos medidos en torno a productividad. Y esta productividad a veces ocasiona una deshumanización del derecho, ¿no? Que es lo que se nos ha reprochado al día de hoy. Parte de ese nuevo diseño institucional tiene que voltear a ver al justiciable, y ese reclamo popular de falta de acercamiento a la justicia debe permear al sistema mismo. Pero debemos partir de que el sistema de justicia no es únicamente el poder judicial, federal o local. También debemos conocer, entender y justificar que este sistema está a cargo de una procuración de justicia, de una administración de justicia y una impartición de justicia. Entonces, este diseño institucional que se tiene que buscar debe complementarse a través de estos tres ejes. ¿Cómo hacemos esta gobernanza que es propiamente la administración? Porque los titulares no solamente resolvemos los conflictos, sino que también administramos tanto presupuesto como personal, que es lo que no se ha visto a través de la implementación de este diseño. Tenemos que voltear a ver que la Procuración de Justicia está a cargo de órganos y unidades que son ajenas a propiamente los juzgadores federales o locales, y también que esta impartición de justicia es últimamente la función del Poder Judicial. Entonces, hasta que no se conozca esta correcta tridimensionalidad de lo que es el sistema, hasta que no se entienda qué es la manera de diseño institucional que exige esta falta de concientización por parte del ciudadano, volteando a ver hacia la justicia, que no se entiende, que no se ve, que no le permite entender por qué no se está concretando, hasta ese momento vamos a lograr que este diseño institucional realmente permee en la concientización de lo que se necesita para mejorar la administración. Sería todo de mi parte, magistrada. Sí, muchas gracias, doctora Dulce Cantó. Al doctor Nahum Bautista Gallardo, también le preguntamos, en este tema del desafío de la reforma, ¿qué deficiencias existen en el diseño institucional propuesto en la reforma en términos de eficiencia y coordinación, precisamente? Está por 3 minutos. Gracias, doctor. Mencionaba la importancia de hacer un verdadero análisis de datos que sean confiables sobre la situación de justicia en el país. Por ejemplo, ¿realmente tenemos suficientes juzgadores para atender todos los asuntos? Y parece un tanto hasta contradictorio. Por un lado, se atribuye el hecho de que se saquen resoluciones los fines de semana, y al otro día se reprocha el que no se saquen resoluciones. Luego tenemos que digan que por qué tenemos tanto rezago, y algunas veces cuando el personal de base se ha manifestado, les reprochen que por qué no están alegando las altas horas que trabajan. Entonces parece que no hay una congruencia y no hay datos objetivos sobre los cuales quieren basar la reforma o sus argumentos. Luego también falta una verdadera metodología democrática participativa para que se organicen foros de consulta que realmente sean una fuente de diseño y la reforma judicial. Si partimos del hecho de que se van a organizar foros y desde el propio inicio se establece que no se va a cambiar ni una letra ni una coma a ciertos temas, entonces parece que estos foros no tienen la verdadera intención de llegarse datos que permitan hacer un buen diseño institucional. Luego, otro de los desafíos que tiene es que se pasa por alto las buenas prácticas que ha tenido el Poder Judicial.
Y en efecto, hay que identificar áreas de oportunidad, pero esas áreas de oportunidad deben de permitir optimizar la institución partiendo de una base ya trabajada. Es muy fácil aventurarse y hablar de ciertas deficiencias que puede tener la institución. Se ha escuchado de que, y de forma generalizada, de que hay datos de corrupción, de que hay datos de nepotismo, que la paridad de género no es una realidad. Bueno, ¿por qué escandaliza tanto que el Poder Judicial tenga esto? Bueno, porque son 1, 2, 3 y son casos muy específicos. Pero la realidad es que no es la generalidad del Poder Judicial. Por eso es que hacen tanto énfasis en eso. Si fuera el haber de todos los días, pues obviamente pues a nadie le escandalizaría. Entonces, ¿qué cosas positivas se ha hecho el Poder Judicial? Ya hemos mencionado muchos. Una, se ha establecido la carrera judicial. De hecho, gracias al prestigio que ha tenido el Poder Judicial, es que muchos hemos querido pertenecer a él. Y de prueba les digo que soy un servidor. Yo inicié en el Foro Común y la verdad era muy feliz en Puerto Vallarta, créanme. Pero quise pertenecer al Poder Judicial Federal y aquí veo otros compañeros que hicimos lo mismo. Entonces, ¿por qué quisimos estar aquí? Pues por el prestigio, por lo que se ha logrado y porque se nos ha permitido ser independientes. Una diferencia que no la hemos tenido en otros lugares. Bueno, entonces también se pasa por alto todo eso. También es importante reconocer si dentro de las instituciones implicadas es posible desarrollar convenios de colaboración que permitan mayor acceso e impartición a la justicia. Hay que cuantificar los costos en la operatividad de una implementación. También hay que ver qué cuerpos normativos tendrán que armonizarse. También hay que ver un análisis del impacto de la elección de ministros, magistrados, jueces por voto popular. Y esto debe de quedarnos muy claro. La legitimidad de nosotros como juzgadores no depende exclusiva ni principalmente del método de designación, porque la elección de personas juzgadoras no asegura, por voto popular, la calidad en el desempeño en sus decisiones y en sus acciones. Y países donde ya lo han implementado se muestra esto. Y por supuesto hay que ver también experiencias de otros países para ver cómo ha funcionado el voto popular, para conocer los pros y los contras. Sí, muchas gracias, juez Nahum. Bueno, también, y eso hacer mucho énfasis, queremos escuchar voces distintas a las nuestras, pareciera que nada más nos escuchamos entre nosotros, ¿verdad? Por eso la importancia de la participación de personas como el doctor que nos viene a acompañar, académico del Tecnológico de Monterrey y experto también en estas materias de derecho. Le preguntaría, maestro, ¿qué deficiencias, qué consideraciones debe tenerse en cuenta para un diseño institucional eficiente y coordinado? Ok, ya. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros en la academia lo que buscamos es tratar de tener un impacto, buscar de que haya cambios y que estos cambios sean de la mejor forma posible, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto que durante esta administración pues ha habido varios cambios en donde yo le llamaría que son totalitarios, es decir, se busca quitar instituciones sin hacer estudios, ¿no? Estamos viendo los problemas que hay en el INE, estamos viendo los problemas que puede haber el INAE, ¿no? Y todo es en esta cuestión de o todo o nada. Es decir, no se hace un análisis de qué sirve, qué no sirve, sino lo quitamos y lo empezamos de nuevo. Entonces yo creo que eso no se puede hacer, ¿no? Y tendríamos que estar viendo en primer momento un análisis del impacto económico, social, jurídico, de qué es lo que va a costar esta implementación o este nuevo modelo, ¿no? La segunda cuestión muy importante es, yo diría que faltaron 4 factores a tomar en cuenta en este modelo, ¿no? El primero es el factor humano, es decir,
qué vamos a hacer con los juzgadores o las juzgadoras que ya no van a estar. Tendríamos que estarlos tratando con dignidad, con derechos humanos, sus derechos laborales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Segunda cuestión importante, de los que van a entrar, cómo los vamos a capacitar para que puedan hacer el mejor esfuerzo, cómo los vamos a especializar, ¿no? Lo que era la mesa pasada, porque es muy importante que nosotros podamos garantizar a las ciudadanas, a los ciudadanos, que va a haber una impartición de justicia y que los derechos, cuando haya una salvaguardia de sus derechos, pues lo hagan personas especializadas, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. La otra cuestión muy importante es la cuestión del presupuesto, la cuestión económica, es decir, no sabemos qué tanto, siempre caemos en lugares comunes, es decir, pues si a mí me preguntan que quiero que sea más rápido el Poder Judicial, claro que quiero que sea más rápido, ¿no? Que haya más justicia, claro que quiero que haya más justicia, ¿no? Pero ¿cómo se logra eso? ¿No? Y al momento en que nosotros vemos es que pues falta presupuesto, faltan recursos humanos, faltan muchas cuestiones que carece el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿se le van a dotar de esas herramientas? ¿Se le va a dotar de ese presupuesto para que lo pueda hacer bien? ¿O nada más si cambiamos a las personas que están allí, se va a lograr esto, ¿no? Entonces, creo que hay que dotar también de presupuesto en esta situación. La otra cuestión muy importante es la tercera, ¿no? La parte procesal, ¿no? Ya lo decían las personas que me antecedieron, pues va a haber derechos del debido proceso que se van a quebrantar al momento que se cambien los juzgadores en procesos ya establecidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a tener que cambiar legislaciones, vamos a tener que salvaguardar derechos del debido proceso, ¿no? Entonces también habría que ver cómo vamos a salvaguardar esa parte. Y por último es la parte material, y aquí es donde yo lo vería en recursos de Legal Tech, ¿no? En donde Legal Tech es la parte tecnológica que se ayuda a los juzgadores para que puedan tomar decisiones o administrar sus juzgados. No podemos seguir teniendo juzgados analógicos, tenemos que movernos a la parte digital. Entonces también yo creo que hay que aprovechar esta reforma al Poder Judicial para digitalizarlos a los juzgadores, ¿no? En estos dos sentidos, y darles todas las herramientas necesarias para que realmente sí se logre el propósito de esta reforma y no quede en papel mojado. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muy agradecido con su presencia y con su participación. Yo nada más recapitulo a nuestra pregunta: ¿qué consideraciones deben tenerse en cuenta para un diseño institucional eficiente y coordinado? Bueno, pues la jueza nos hace énfasis en que necesitamos diseño institucional. Bueno, nosotros hemos funcionado con la guía de un diseño institucional que nos hace notar la reforma las áreas de oportunidad que tenemos. Pero así como tenemos áreas de oportunidad, tenemos buenas prácticas, y creo que esas no pueden desestimarse, sino al contrario, caminar con lo que ya tenemos hecho y mejorarlo, no destruir incluso lo que estuvo bien hecho. Coincido, y al menos los panelistas coinciden, en la falta de diagnóstico y también en la falta de análisis de los factores humanos, de capacitación, de recursos tecnológicos, de digitar los sistemas. Todo esto nos lleva a una pregunta. La propuesta de reforma que tenemos prevé todas estas alternativas, o está dando respuesta a toda esta problemática, o bien, como dice el maestro Pedro Alonso, la reforma lo ven tan simple como quitar una persona y poner a otra. Pero el número de asuntos que llevamos, el número de tribunales que hay, el gran bloque de trabajo que tenemos, se va a cambiar con personas que vamos a tener que capacitar. Creo que sí es una pregunta que tendríamos que hacerles a los que se les hizo esta ocurrencia, ¿verdad? Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué riesgos implica la falta de una implementación gradual y ordenada a la de reforma judicial? ¿Verdad? A la maestra Dulce Canto, doctora Dulce Canto. Gracias, magistrada. Bueno, creo que uno de los principales riesgos que no se está, por ningún lado nos dan respuesta, es qué va a pasar con todos estos procesos en donde vamos a cambiar de tajo a todos los juzgadores
y vamos a implementar esta elección por voto popular. No se pone en duda que existen profesionistas muy capaces y tampoco queremos pensar que nosotros somos los perfectos magistrados, jueces o operadores jurídicos que el país requiere. Estamos planteando, o lo que se nos dice es que hay mucha gente capacitada que puede llegar por voto popular y que estamos aquí, algunas personas que no deberían de estar. Pero partimos de del supuesto o de lo que se ha dicho como sustento de esta reforma de que hay una corrupción inminente en todo el Poder Judicial, soslayando que sí existen juzgadores que realmente han acudido a estas buenas prácticas de las que se habla. Entonces, el riesgo es por una parte procesal, hablando de todas las leyes adjetivas, todos los principios, qué va a pasar con los principios de inmediación, en donde los procesos que se llevan por los jueces tienen que ser llevados por el mismo juzgador, qué va a pasar con estos principios procesales. Habrá que reformar toda lo que es la legislación adjetiva para ajustarnos a las nuevas personas que van a llegar dentro de esta iniciativa que tiene como objeto que popularmente lleguen los perfiles. Pero la pregunta que siempre seguimos haciéndonos es ¿qué perfiles se van a postular para estos efectos? ¿Cómo se va a garantizar? ¿Cuál es el riesgo de que personas que tengan alguna interés partidista o con otros fines o respaldados por otros poderes fácticos lleguen a ser los juzgadores, los operadores jurídicos? Estos riesgos que son materialmente posibles, que son realmente, porque conocemos que los poderes fácticos realmente sí permean en todas las instituciones. Entonces, ¿de qué manera se pueda garantizar a los justiciables que la persona que vamos a elegir realmente sea independiente, imparcial, autónoma y pueda decidir las controversias sin ningún sesgo que le haga dirigirse hacia alguna de las partes? Y partamos de los principios básicos de que prácticamente la división de poderes tiene como objeto precisamente garantizar que todo el pueblo, este pueblo soberano, este pueblo que clama la justicia, este pueblo al que se apela como voluntad de que se tenga que hacer la reforma, necesariamente la división implica legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo ahora está dominado por ideales que están permeando en el legislativo. La pregunta o el riesgo inminente es que estos propios ideales permeen en el sistema judicial, que es el encargado precisamente no solamente de atender a las mayorías que ahorita están prevaleciendo en el gobierno, sino también voltear a ver estas minorías que también ameritan ser vistas en una imparcialidad, que ese es el principal riesgo que se corre en estos momentos. Gracias, Dulce, muy amable. Maestro Elizalde Monteagudo, ¿usted qué riesgos observa en la falta de una implementación gradual? La reforma dice que se llega un día y se quita. Se quitan todos y cambiamos. Parece que ya en los foros se ha venido hablando ya de una implementación gradual. Pareciera que ya se avanzó un poco en eso, pero como está la propuesta de la reforma, ¿qué riesgos usted observa en esta falta de una implementación gradual y ordenada de la reforma judicial? Hola, sí, gracias. Bueno, coincido con la parte procesal, que eso es muy importante, pero me quiero enfocar mucho en la parte que es el área de mi expertise, ¿no? Yo, como lo mencionaban al principio, soy doctor en Derecho Internacional. Lo que les enseño a mis estudiantes es cómo pueden ellos garantizar que su inversión va a estar segura en un cierto país, ¿no? Y lo que se ve es, les enseño a manejar los índices de Estado del Derecho, en donde está Banco Mundial y hay varios más, ¿no? Ya lo vimos con esta alza que hubo en el dólar, ¿no? En donde se anunció que iba adelante esta reforma. A los 2-3 días subió 1 o 2 pesos el dólar. ¿Por qué? Porque los inversionistas se mueven. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se cambia este sistema y se pone a juzgar a personas que ya lo vimos, ¿no? A lo mejor no están capacitadas, a lo mejor no tienen la expertise que pudieran tener, a lo mejor no son imparciales, pues los mercados se van a mover. Estos índices de Estado de Derecho van a hacer que
pues que vengan menos inversores, porque al momento en que yo tenga un conflicto en ese estado, en el estado mexicano, pues es más factible que yo pierda mi inversión y que pierda mi capital, ¿no? Entonces va a ser muy importante que estos indicadores internacionales nos van a pegar al momento de que no tengamos las garantías de que podamos tener una impartición de justicia correcta, ¿no? Y pues esto nos va a pegar tanto en lo económico como en la inversión extranjera directa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro Elizalde. Al maestro Nahum, a mi maestro de mi escuela, no es doctor y quién sabe quién, pero para mí es maestro de mi escuela, le hago también la misma pregunta. Esta falta de implementación gradual y ordenada de la reforma judicial para asegurar una transición efectiva que proteja los intereses y derechos de la ciudadanía. El doctor Elizalde nos hablaba que impacta en el tema de la seguridad jurídica de los inversionistas, en un tema de orden económico. ¿Alguna otra opinión sobre el tema del impacto de la falta de reforma gradual? Por favor, su opinión. Sí, lo que dijo tanto la jueza Dulce como el doctor Elizalde, pues es muy cierto. Yo voy a mencionar un tercer aspecto donde llega a impactar. ¿De dónde van a sacar juzgadores capacitados? Si es que los que estamos ya no deberíamos de estar. Y no porque pequemos de soberbios. Me acuerdo en una conferencia donde estaba dando una información sobre el nuevo sistema, a uno de los que participó tenía un argumento distinto. Le dije que pues diera los argumentos y dábamos los argumentos que sosteníamos, y después sacó una nota en el periódico y dijo: los jueces laborales nunca se equivocan. No, no es así, pero es que, lleva uno un periodo de formación. Más o menos han sacado de cálculo que los juzgadores, magistrados, jueces, tienen por lo menos 10 años en el Poder Judicial capacitándose. Bueno, yo voy a ajustar en noviembre 15 años. Antes comencé en el foro común, no en el foro federal. Pero es evidente que cuando uno termina la licenciatura, pues no tiene todas las habilidades. Aunque uno esté en una excelente universidad, yo le tengo mucho cariño a mi alma mater, a la Universidad de Guadalajara, y no obstante que yo durante el tiempo que era estudiante era oficial en un juzgado penal, pero salí y no tenía yo la capacidad para ser secretario, así, mucho menos para ser un juzgador. Entonces, ¿cómo se va a lograr esto? En una conferencia que hubo en Flaxo, asistió como ponente Francisca Pou Jiménez. No me acuerdo si en esa fecha estaba apoyando en la ponencia del ministro Ramón Cosío, pero pues, incluso cuestionaba los exámenes para jueces y magistrados, que no eran los idóneos, y más o menos planteaba el modelo de España, donde era necesario incluso estar un año, seguir recibiendo capacitación para después ejercer el cargo. Pero mal que bien hemos tenido una formación con la carrera judicial, y eso creo que nos ha permitido a los que llegamos a un cargo de juez, pues no llegar tan verdes, ya saber algunas cosas que se requieren realizar. Pero aún así, vamos a quitar todo esto y de la noche a la mañana, pues bastaría que alguien tuviera un título de abogado para ser juez. La verdad es que pues es un reto muy grande y es el riesgo que implica. Luego, si la implementación se da de la noche a la mañana y a nivel nacional, nosotros ya venimos de una implementación, algunos pasaron una implementación penal, ahora es la laboral, y más o menos esto nos ha servido, y ahora en la laboral se permitió que primero la implementación se diera en estados donde las cargas laborales no fueran tan grandes, para ver el diseño e ir viendo qué aspectos se tenían que mejorar. Gracias a eso, Jalisco fuimos la última y tercera etapa, y sirvió el antecedente de lo que había acontecido en Colima, que es un estado más pequeño, en Sonora y otros estados. Entonces, la implementación, esos modelos que nos ha servido para implementar estas reformas, pues nos deberían de servir también para saber que la implementación no se puede dar de la noche a la mañana, sino tiene que ser gradual y comenzando en lugares donde requiera menos presupuesto, menos implementación de diseños y otros aspectos, para ver si en lugares
con mayor dificultad, como puede ser. Entonces, ellos ya saben de dónde van a salir, pero bueno, un chiste de mal gusto, ¿verdad? Bien, yo voy a la última pregunta. ¿De dónde estamos? Ya los tienen listos. Bueno, a la última pregunta. Y bueno, a lo mejor aquí debimos habérsela formulado a la magistrada Gaby, pero bueno, a ver si luego nos ayuda. Este desafío de organizar una pluralidad de elecciones de jueces y su impacto presupuestal, las autoridades electorales que tenemos, porque esas no las están tocando, esas siguen funcionando, ¿tienen las capacidades administrativas, operativas y presupuestales para organizar la multiplicidad de elecciones de personas juzgadoras a nivel federal y a nivel local? Esa es la pregunta. Y ahí esperaría yo la opinión del maestro Lizalde, que nos da una visión de fuera, porque él también es crítico de nuestro sistema, según nos platica en sus clases. Hola. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo considero que sí tienen la capacidad. El problema va a ser cuestiones del aspecto presupuestal, del aspecto de recursos humanos y también de definir las reglas que va a haber, ¿no? Cómo van a ser las campañas, cada cuándo van a ser las campañas. Ya dijeron que creo que no va a haber dinero externo, público ni privado, donaciones. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo se van a publicitar? Todo eso, pues habría que ver, ¿no? Entonces, lo más importante es ver cuáles van a ser las reglas. La otra cuestión muy importante que viene con la cuestión del presupuesto. No se sabe cuánto presupuesto se va a necesitar, ¿no? Están ahora sí que a ojo de buen cubero diciendo desde 3.500 millones, 3.500 millones hasta 8.000 millones, que fue lo que dijo Claudia, ¿no? Entonces habría que realmente hacer un estudio de cuánto se necesita, ¿no? Y la otra cuestión muy importante es lo que estamos viendo, de que ya uno de los puntos más ásperos de esta reforma es la gradualidad. Es decir, que quieren ir viendo que no van a sacar a 1.500 jueces de golpe, sino poco a poco. ¿Cómo lo van a hacer? No se sabe, ¿no? Entonces, si mientras los vas sacando gradualmente, vas a necesitar más elecciones. Entonces, ¿qué elecciones van a ser? ¿Mensuales, semestrales, anuales? Ese también va a ser un reto súper grande que vamos a tener que definir, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esas elecciones? Porque no podemos estar tendiendo elecciones con periodos tan cortos, porque ninguna institución tiene la capacidad para soportar eso. Muchas gracias. Gracias, doctor Elizalde. Bien, yo le pregunto al juez Bautista Gallardo esta misma pregunta. ¿El INE tiene la capacidad para implementar este nuevo diseño institucional de la reforma de los jueces, de la elección de los jueces por voto popular? Bueno, coincido con el maestro y el doctor Elizalde. Yo creo que capacidad, llamémoslo de conocimiento y experiencia, sí lo tienen. Nuevamente recurrimos al tema del presupuesto. ¿Cuál va a ser? De acuerdo a la Organización Civil del Laboratorio Electoral, el presupuesto electoral para el 2024 fue de 60.451.351.931. Y para ello se llevaron a cabo se disputaron poco más de 19,000 puestos de elección popular. Si queremos llevar a cabo la elección de la Judicatura Nacional como se ha venido refiriendo, más o menos se tendrían que elegir alrededor de 7,000 cargos de un universo de 40,000 personas candidatas, y el costo sería la mitad de lo que costaron las elecciones populares. Pregunto, ¿les van a dar ese presupuesto? Pues obviamente creo que no necesitamos mucha reflexión en la pregunta. Y si no se los dan, entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo? Tal cual se nos ha dicho que sería la propuesta. Así que se trata de una afectación presupuestaria realmente considerable y que a la postre pues también innecesaria, pues existen ya mecanismos que han sido objetivos, que han logrado que la elección de jueces pues cumpla con los propósitos que se han establecido, e insisto nuevamente, la carrera judicial ha sido un elemento que ha permitido ello. Sí, muchas gracias.
La misma pregunta, ya entenderíamos que el INE, coinciden nuestros expositores, pues que sí tiene la capacidad administrativa y operativa. Ellos ponen el acento en las cuestiones o las limitaciones presupuestales para organizar una multiplicidad de elecciones de personas. Y bueno, yo aquí podría poner el acento incluso en como nosotros concebimos una elección popular, pues hace una boleta, ponen la fotografía, una gente que es muy reconocida, al menos públicamente, y entonces está postulada por un partido. Aquí se habla de que las postulaciones se van a hacer por los 3 partes de gobierno, el Senado, el Ejecutivo y el Judicial. ¿Cómo puede el INE o cuál sería esa habilidad que debe desarrollar el INE para asegurar que esta elección se lleve a feliz término? El ejemplo que platicaba el juez Nahum de ver cómo ha sido la expertise en otros países. La primera elección que se dio en Bolivia se clausuró, se canceló, se anuló porque el 60% de la gente que participó votó en blanco. O sea, se tomó la molestia de ir a la casilla y tuvo la boleta y la dejó en blanco porque no conocía a las personas. Entonces, este sería un riesgo. ¿Cuál es su comentario, maestra Dulce Canto, por favor? Gracias, magistrada. Creo que coincido también de que no dudamos ni de la capacidad administrativa y operativa del INE, porque ya llevamos con el instituto pues varias décadas trabajando. Aquí el problema del presupuesto es por qué no volteamos a ver que la impartición de justicia está castigado presupuestalmente. ¿Por qué mejor no invertir en la administración de justicia en vez de invertir en elecciones? Y aquí retomo en una entrevista que dio un legislador morenista, Hamlet, que todos conocemos ampliamente, que es uno de los principales impulsores de la reforma, que él decía que lo que vamos a hacer o lo que se pretende hacer es reciclar ya lo que se utilizó en elecciones, en la elección presidencial, en elecciones senadores, pero eso llama más la atención porque entonces no están pensando en un presupuesto propio para este tipo de elecciones. Lo que se está pensando es utilizar lo ya utilizado para poder llegar a estos puntos. Entonces, en una boleta en donde vas a elegir no solamente jueces federales, sino también locales, y vas a tener perfiles distintos, la pregunta será, ¿el ciudadano va a poder conocer a quién está realmente eligiendo? ¿O va a tener el conocimiento si nosotros cuando elegimos un regidor o vamos a elegir alcaldes, ni siquiera volteamos a ver a la lista de personas que ahí están? Entonces, ¿qué garantiza que el ciudadano realmente va a ejercer ese voto libre, secreto y para la persona que pretende poner o legitimar? Cuando la legitimación de los jueces está precisamente en la Constitución y en la forma de acceso a la carrera judicial. Ya llevamos 30 años con la carrera judicial en la que con altas y bajas se han dado buenos resultados y se han dado buenos frutos. La principal característica que más ha permeado es que en materia de derechos humanos en el país se ha avanzado debido a la capacitación y el mérito que los operadores jurídicos han adquirido. Entonces, pensar que o calificar una elección o legitimar el acceso de las personas que operan el sistema con base en darle al INE ese problema más para poder estar eligiendo periódicamente a juzgadores, obviamente se va a convertir en un gasto presupuestal adicional a todos los que ya tenemos. Realmente existe un país que pueda soportar estos gastos de esta magnitud. Volvemos a los ejemplos internacionales que nos proponen en la reforma. Bolivia, pues la magistrada bien lo señala, nadie salió a votar, votaron en blanco. En Estados Unidos las boletas no se eligen jueces de manera popular en materia federal, sino en materia local, y además está comprobado que cada vez que se acercan las elecciones, los jueces empiezan a condenar más que a absolver. Entonces, también hay sesgos ahí que indican que se permea la imparcialidad. Entonces, no dudamos de la capacidad del INE, no dudamos de que la ciudadanía quiera ejercer esa democracia que está pidiendo a gritos. Sin embargo, considero en lo personal que la participación ciudadana en materia de justicia se tiene que dar a través del conocimiento informado de lo que realmente implica el sistema.
Sí, muchas gracias. Bueno, con esta sería la última pregunta que les formulamos a los panelistas. Yo quisiera invitar al público asistente, si tienen alguna pregunta que hacer, estaríamos pues en muy buena disposición de lograr un diálogo con ustedes. A ver, Luis, por favor, a la magistrada Gaby, por favor. Quiero felicitar a los tres panelistas, pero más que una pregunta, quería hacer una precisión. En Bolivia el voto es obligatorio. Entonces, por eso la gente sí salió a votar, porque si no te hacen una serie de prohibiciones en tus cosas diarias terribles. Pero lo que pasaba era que justamente no conocían a las personas que eran candidatas. Y eso que solamente estamos hablando de tribunales, no, tribunales federales, pero digamos cúpula, o sea, no hay el sistema de magistrados de circuito ni de jueces de distrito, pero digamos eran 4 tribunales únicamente, y por eso la gente votó en blanco, porque la gente no los conocía. Entonces ese es un problema. La otra, si estamos en la reforma, al menos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estamos en las dos, en la judicial y en la electoral. O sea, no hay de dónde, porque además, por ejemplo, el instituto también cambia, hay una reforma electoral de la cual poco se ha hablado, pero también va a cambiar después de haber organizado la primera elección del Poder Judicial. Y también se pretende que se elijan por voto popular, ¿no? Entonces, claro, ahí también, por ejemplo, hay un servicio civil de carrera y justamente la gente, mucha de esta gente es la que sostiene todo el trabajo diario del instituto, ¿no? Obviamente, las cabezas de los consejeros son importantísimas, pero hay todo un equipo profesional que es el que lleva años trabajando en este lugar, ¿no? Y coincido con los tres, el problema del presupuesto va a ser terrible y el problema de qué vas a hacer para sacar, o sea, cada cuánto vas a sacar a la gente a votar, o sea, la verdad, es una locura. Y y ahorita en Bolivia, con lo que nos comparte Guille cada mañana, el proceso lleva meses parado porque no se cumplen los requisitos, no están de acuerdo porque ya no es el Poder Judicial de Bolivia de cuando decidieron que se iban a elegir a los jueces, ya hay una integración distinta en el Congreso y entonces, ¿qué pasa? Ya no hay acuerdos, ¿verdad? Sí. Y eso, en perjuicio de quién va a ser, del justiciable. Sí, muchas gracias, magistrada Gaby. ¿Alguna otra intervención de los compañeros asistentes para nuestros conferencistas, para los temas que hemos desarrollado en esta mesa? Bueno, todos estamos muy, no quedó ninguna duda. Entonces yo nada más, con 2 palabras para poder cerrar y clausurar el evento, yo le pediría al maestro Elizalde que nos diera una última palabra de lo que piensa en realidad de esta circunstancia del diseño institucional e implementación de la reforma. ¿Cómo lo ve? Una última opinión sobre esta problemática. Gracias. Gracias. A mí, yo terminaría con una frase popular, de la sabiduría popular, es no echarle dinero del bueno al malo. Es decir, tenemos que hacer un análisis realmente exhaustivo. Si realmente vamos a invertir en esto, hacer una reforma, hacerla de la mejor forma para que valga la pena y no sea nada más de hacer un gato pardo, ¿no? Cambiar todo para que todo siga igual. Gracias. Gracias. Doctor Nahum Bautista, una última intervención. Pues vemos que esta reforma crea más dudas que soluciones. Eso nos queda muy claro. He escuchado a algunos que defienden la reforma y dicen, bueno, pero ¿por qué nos comparamos con Bolivia? ¿Por qué no con Japón, con Suiza? Pues la realidad es que no nos podemos comparar con ellos porque es una cultura muy distinta. Tan solo mencionar cuando en Japón se han dado casos de políticos donde se ha detectado la corrupción, el honor llega tan grave que se quitan la vida.
Y difícilmente me ha tocado ver un político mexicano que haga eso. Y no quiero que lo haga, claro está. No quiero que estaría lo mal, haga. no estaría mal, no No. estaría mal. Sería un buen ejemplo. Pero solamente con esto quiero ilustrar que estamos en dimensiones distintas. Bueno, respecto a las ideas de reforma, pues ha habido de todo. Ha habido ocurrencias, ha habido malas ideas y pésimas, y la que sigue es esta. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, a la jueza Dulce Guadalupe Canto Quintal, para dar por cerrada esta mesa, sus últimas expresiones, por favor. Bueno, gracias. Creo que algo que el día de hoy estamos viviendo es que de repente a mediodía hay una conferencia en donde ya los diputados nos dicen: vamos a cambiar, la iniciativa ya no va como inicialmente se presentó por el Ejecutivo, ahora vamos a la gradualidad porque ya escuchamos los diálogos y escuchamos a los trabajadores del Poder Judicial específicamente. Es algo que destacó mucho en lo que escuché en esa conferencia de los legisladores. Lo cierto es que yo creo que son conscientes de que realmente es algo excesivo lo que pretenden hacer. Eliminar y cambiar a las personas por el hecho de ser personas que no son las que ellos quisieran tener, es el motivo de la reforma. Un sustento objetivo, un fundamento, no lo tienen. Su llamado a que lo hacen porque el voto popular los favoreció está basado en una premisa errada, justificando en un artículo que es parte de la justificación orgánica de la 39 de la soberanía del pueblo, contrapone lo que es realmente la justicia, y la justicia es un derecho humano. No podemos hacer una comparación de qué debe de permear en materia de justicia cuando nosotros lo que hacemos es administrarla, impartirla y procurarla, ¿no? Entonces, el hecho de no entender que no podemos comparar el gobierno como tal a través de votos de mayorías y traducirlo en elección de jueces es una situación que está dividiendo al país, confrontándonos y alejándonos realmente de los fines de la justicia, que es resolución de controversias con apego a derechos humanos. Sí, gracias. Bueno, ya para terminar y cerrando este último bloque de intervenciones, creo que el tema no sería las conclusiones a las que llegamos, porque todos coincidimos. El tema es hacer llegar a los lugares que correspondan estas reflexiones. Por eso mi insistencia con ustedes de que contesten los materiales de trabajo que tenemos, porque esos son los insumos con los cuales nosotros estamos hablando ante una representación legislativa que, pues si habla del pueblo, pues nosotros también somos pueblo, entonces tendrían que escucharnos, ¿verdad? Con esto yo doy por concluida la sesión y les pediría que si nos ponemos de pie para dar, con ese formalismo que nos caracteriza a los jueces, dar por terminadas estas jornadas nacionales. Sí. Bueno, muchas gracias. Siendo las 6:05 del día 16 de agosto de 2024, a nombre de la directora de nuestra Escuela Federal de Formación Judicial, la doctora Josefina, pues yo les doy de verdad, todo mi agradecimiento, porque sé lo que representa, lo que implica, después de tener esas cargas de trabajo tan grandes, estar aquí todavía trabajando más en algo que nos une y nos mueve a todos. Y bueno, damos por concluidas las jornadas nacionales de la reforma judicial en voz de la judicatura. Muchas gracias por su participación, y a mis compañeros, no se me vayan, nos vamos a ir a trabajar, a tallar el lápiz. Gracias, muchas gracias. Es todo.